Hola, para mí es un gusto poder presentar el siguiente tema, que es farmacología pediátrica. Para empezar a hablar de este tema es preciso jerarquizar la edad en la que se considera pediátrica. Empezamos desde los neonatos. Esto empieza desde los recién nacidos hasta las 4 semanas de vida. Los lactantes es desde el primer mes de vida hasta los 2 años. Preescolar es a partir de 2 años a 6 años, y en la edad escolar es a partir de los 6 años y 12 años. El sistema inmune es importante a la hora de hablar nosotros de fármacos en pediatría. Esto se debe a que en la mayoría de los libros nos dicen que el sistema inmune se va a desarrollar bien a partir del primer año. Sin embargo, es importante durante los 3 primeros años de vida. Esto se dice a que el sistema inmunológico debe de estar en equilibrio, lo que nos ocasione una reducción de riesgos en los niños para no contraer alguna patología. Sin embargo, nosotros al nacer, nuestro sistema inmunológico se va a encontrar inmaduro. Entonces, este debe de aprender a lidiar con algunos agentes patógenos. Pero para eso, como sabemos, al momento de nacer, nuestro sistema inmunológico va a empezar poco a poco. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos va a dar muchísima fuerza? Bueno, principalmente se le atribuye a la leche materna, debido a que en la leche materna contiene células del sistema inmune y componentes de la microbiota intestinal. Esto lo que va a ocasionar es una adaptación al intestino del bebé. Pero esta leche materna lo que contiene es un oligosacárido. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que este es un prebiótico, que esto alimenta a la microbiota. Se dice que es el tercer componente más frecuente en la leche materna. Entonces, al nosotros obtener esta leche materna, lo que nos va a crear es un componente beneficioso, debido al que nos va a desarrollar lactobacillus. Estos lactobacillus van a proteger nuestra microbiota y nos van a ayudar a combatir muchas enfermedades. Sin embargo, para nosotros mantener muchos órganos en un buen funcionamiento, el sistema inmune va a consumir mucha energía, nutrientes, minerales y vitaminas del cuerpo. Es por este motivo que nosotros debemos de mantener una alimentación adecuada al bebé, debido a que este va a tener un impacto profundo en la prevención de infecciones. Esta relación está muy estrecha en la microbiota y el sistema inmune. Este va a actuar como un regulador de defensas. Al nosotros obtener una microbiota saludable en los pacientes, va a tener la capacidad de disminuir alguna sintomatología. Sin embargo, lo que realmente se recomienda mucho los pediatras es una buena alimentación mediante una dieta balanceada. Esto quiere decir que va a favorecer al sistema inmune, en donde nosotros vamos a obtener nutrientes y vitaminas. Principalmente en los neonatos y prematuros se da mucho la sepsis con neutropenia. Esto se debe a que hay una cantidad o un pool de reserva de neutrófilos escasos. Esto quiere decir que al nosotros tener muchas células inmaduras, no vamos a tener un buen desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Ahora, lo que pasa es que desde el momento en que nacemos hasta lo que viene siendo la adolescencia, nuestro sistema inmune se va a ir desarrollando poco a poco. Pero nuestras células T y nuestras células B, desde que nacemos, se encuentran inmaduras y vírgenes. Esto quiere decir que nuestra respuesta inmunológica va a ser lenta e incompleta. Sin embargo,
con el paso del tiempo van a entrar en contacto nuestras células y los nutrientes con nuevos antígenos, lo que quiere decir que esto se va a ampliar una respuesta inmunológica y van a crear células de memoria inmunológica que nos van a ayudar mucho para que nosotros podamos prevenir enfermedades a futuro. Para comprender más qué es lo que pasa en los fármacos en el sistema de los niños, es importante hablar de la farmacocinética. Esto se debe a que durante la primera década de vida van a pasar cambios dinámicos y no pueden ser lineales. Esto se debe a que van a hacer una estandarización de dosis mediante los miligramos sobre kilogramos de dosis o mediante la superficie corporal para que sea adecuada y asegure una efectividad y seguridad del fármaco en la infancia. La absorción, principalmente dentro de las características que se van a dar, va a ser el cambio de pH intraluminal gástrico. Esto nos quiere decir que en los primeros momentos después del nacimiento se va a producir una falta de ácido clorhídrico. Esto quiere decir que va a mantener el pH estomacal en un rango de 6 a 7. A medida que va pasando los días, el pH se va a ir normalizándose. Ahora, el vaciamiento gástrico se va a volver más lento. Esto se debe a que el vaciamiento es errático y prolongado durante el periodo neonatal, en donde va a alcanzar valores de adulto hasta los 6 y 8 meses de vida. Se dice que en muchos casos la velocidad de absorción de los medicamentos es más lenta en neonatos y lactantes, y en los niños más grandes algunos medicamentos se van a absorber de una manera más adecuada. Se dice que mientras menor sea la edad, los tiempos necesarios para alcanzar niveles plasmáticos máximos se van a extender a lapsos de tiempo más largo. En los cambios de la flora bacteriana del intestino va a intervenir mucho lo que es el tracto gastrointestinal. Esto se debe a que es estéril durante la vida fetal y tras el nacimiento del bebé se va a producir una colonización de bacterias por nosotros luego haber dado a luz al bebé. Esto se debe a que la flora bacteriana va a metabolizar algunos fármacos y pueden influir en su absorción. Algún ejemplo de esto es en los lactantes que tienen problemas para biotransformar algunas sustancias a nivel intestinal, ya que su flora no está bien desarrollada. Y sin embargo, en algunos recién nacidos va a pasar lo mismo. Sin embargo, en la adolescencia es cuando nosotros podemos biotransformar bien estas partículas. También se dan algunos cambios en la función biliar. Esto se debe a que la función biliar es inmadura en el neonato, con escasa secreción biliar, lo que no puede producir alguna alteración en la absorción de medicamentos liposolubles. Esto quiere decir que nuestra absorción se va a ver perjudicada por la función biliar debido a que no está bien desarrollada algunos de los elementos que nos van a ayudar a favorecerlo. También es importante mencionar que algunos medicamentos van a interaccionar con los componentes de los alimentos. Es por ello que es necesario tener presente la buena alimentación, sobre todo para la absorción de medicamentos en la edad pediátrica. Al nosotros hablar de distribución, principalmente tenemos que hablar cuando el fármaco va a ingresar a la sangre. Por una parte se unirá proteínas, el resto va a circular de forma libre y la última fracción es la que va a llegar al sitio de acción a la que nosotros queremos que haga su efecto farmacológico. Se dice que para muchos fármacos el valor del volumen de distribución aparente
va a diferir significativamente entre la población pediátrica y la adulta. El primero va a ser por el contenido corporal de agua. Esto se debe a que la fracción de agua corporal total es muy alta en el feto y se va reduciendo a partir del nacimiento, en paralelo al aumento del porcentaje de la grasa corporal. También tenemos la concentración de proteínas plasmáticas. Aquí principalmente la unión es muy reducida en los neonatos, por la concentración total de proteínas va a ser menor y adicionalmente se va a observar una menor capacidad de unión a fármacos, lo que nos quiere decir que esto va a ocasionar un aumento de los volúmenes de distribución de los medicamentos, con una alta unión a proteínas y subsecuente una reducción de las concentraciones plasmáticas. Como último se da la permeabilidad de las membranas. Se dice que estos fármacos van a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que se va a distribuir en el cerebro. Esto se debe a que es más permeable en algunos recién nacidos. Entonces lo que nos quiere decir es que vamos a tener un espacio adicional para que nuestro fármaco pueda distribuirse. Aquí también se da un incremento en la composición acuosa entre la edad pediátrica. Esto puede afectar al comportamiento de medicamentos solubles en agua. Un ejemplo es la gentamicina. Esta es un antibiótico hidrosoluble. Este principalmente se va a distribuir ampliamente en el agua corporal. Entonces, es posible que se pueda observar una concentración máxima más baja en neonatos en comparación con niños de preescolar o a edad escolar. Al hablar de metabolismo, vamos a tener muchos compuestos transformados de polares e hidrosolubles. Principalmente vamos a tener mucha biotransformación en el hígado. Para eso se van a dar dos reacciones metabólicas. La primera fase es donde se van a introducir grupos polares en las moléculas mediante reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Principalmente aquí tenemos lo que es el citocromo P450, que nos va a ayudar mucho para la disminución de la toxicidad en algunos medicamentos. De ahí van a venir sus derivados, el CYP3A4, que es el más frecuente y el más común de encontrar, y el CYP2D6. Se va a ir desarrollando de forma lenta a partir del nacimiento. En la edad escolar se dice que algunos isómeros de citocromo incrementan su capacidad metabólica. En la fase 2 vamos a tener que el fármaco se va a unir de manera covalente con una sustancia de origen endógeno. Puede ser el ácido glucurónico, la glicina, el glutatión o el sulfato. Principalmente vamos a tener la sulfatación. Esta nos va a permitir un buen desarrollo en el nacimiento. Al momento de hablar de la excreción de los medicamentos, vamos a tener como el órgano principal el riñón, en donde se va a dar la filtración del medicamento a través del glomérulo, un proceso que va a ocurrir en el túbulo, en donde se va a dar una reabsorción y una secreción. Principalmente la maduración de esta función renal va a ser un proceso dinámico que va a comenzar durante la organogénesis fetal y se va a complementar en el paso a la infancia. Se dice que la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal van a ser más bajos en recién nacidos a comparación de otros niños más grandes. Pero realmente cuando va a alcanzar los valores adecuados para que se dé una excreción bien, como es la de en algunos casos de los adultos, se dice que va a ser a partir de los 6 meses hasta el año de vida. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que el más adecuado es a partir del primer año de vida. Y también la capacidad de eliminación renal va a ir mucho
de la mano de la capacidad de filtración glomerular. Para nosotros saber las dosis que se le van a administrar al paciente pequeño, es preciso tomar en cuenta 3 características: el peso corporal, que va a tomar en cuenta los miligramos sobre kilogramos de peso sobre la dosis; la edad, en donde la mayoría de la posología se encuentra así. La que considero más importante son las características fisiológicas, debido a que algunos pacientes, ya puede ser neonatos o unos niños más grandes de edad, pueden llegar a presentar sepsis, lo que quiere decir que va a haber un aumento del volumen de distribución para los medicamentos hidrosolubles, o el cáncer, que se da mucho el aclaramiento más rápido y los volúmenes de distribución van a ser más grandes. Y en la fibrosis quística se pueden llegar a presentar altos volúmenes de distribución y un aclaramiento aumentado. Sin embargo, la impresión entregada de los cambios farmacocinéticos observados en la población pediátrica va a influir mucho de la patología de la cual contenga nuestro paciente. Es por ello que algunas veces se llega a representar algún riesgo en la selección de la dosis adecuada, debido a que no hay muchos estudios que revelen que realmente la dosis que ya se encuentra dada en algunos libros sea la correcta. Es por eso que se debe de implementar mucho las dosis individuales. Considero que el monitoreo terapéutico es indispensable porque nos va a ayudar a medir concentraciones de fármacos con el objetivo de garantizar una acción terapéutica y minimizar las reacciones adversas que éstas puedan llegar a presentar. Para eso es indispensable la investigación. Los ensayos clínicos, hay muy pocos acerca de los medicamentos que ejercen su acción terapéutica en los pacientes pediátricos. Tal vez puede ser por algunas razones económicas al no llegar a desarrollar este tipo de investigaciones. Sin embargo, la FDA es una luz de esperanza para muchos en cuanto al monitoreo de medicamentos para la población pediátrica. Sin embargo, hay otro factor que puede llegar a afectar, que es el uso no autorizado de fármacos en pediatría. Esto se debe a que muchos médicos o algunos pediatras recetan medicamentos que no son bien tolerados por el organismo del paciente pediátrico, como lo son los corticoides, que llegan a tener efectos adversos en el crecimiento del bebé. Las fluoroquinolonas pueden llegar a tener alteraciones sobre el cartílago o las tetraciclinas. Este antibiótico puede llegar a desarrollar alteraciones en el crecimiento óseo. Sin embargo, alguna esperanza que también tenemos es la farmacovigilancia, que mediante ella nosotros podemos monitorear bien a los pacientes, y teniendo en cuenta todos estos estudios podemos llegar a desarrollar dosis seguras que nos garanticen principalmente que el paciente pueda llegar a tener una acción farmacológica deseada. Sin embargo, también es muy importante decir que las vías de administración son muy importantes para el óptimo desarrollo de la acción terapéutica deseada. Dentro de las principales es la vía oral, la vía intravenosa y la vía inhalatoria. En la vía oral podemos tener presentaciones de una solución o jarabe o mediante el goteo. Sin embargo, en la vía intravenosa se dice principalmente que es la que mejor puede llegar a ser por un flujo sanguíneo relativamente bueno. Sin embargo, hay variables que donde nos dicen que esta absorción de algunos medicamentos que se llegan a administrar puede ser muy escasa, debido a que en algunos pacientes se llega a presentar un flujo sanguíneo bajo, y por la poca musculatura que tienen estos pacientes, pues no se puede presentar una buena acción terapéutica. Sin embargo, dicen que en algunas ocasiones la vía inhalatoria
es la que más recomiendan y en la que más se puede absorber por los alvéolos pulmonares. El uso de plantas medicinales para el empleo de la curación de alguna sintomatología en niños es muy preciso mencionar que es muy utilizado en la vida diaria, debido a que la mayoría de los padres, por el conocimiento empírico de a través de los años, se va implementando. Por decir, utilizan mucho la manzanilla para aquellos casos de dolor de estómago y cólicos que presentan los niños. El hinojo es para disminuir gases y algunos dolores estomacales. La hoja de guayaba la utilizan para los cólicos y para tratar la diarrea. Para tratar la hipertermia utilizan la lima, y para disminuir cólicos utilizan lo que es la mejorana, y el saúco es para bajar fiebre, para tratar algún sarpullido y utilizarlo en caso de laxante, en caso de que el niño llegue a presentar que no haga evacuaciones correctamente. Sin embargo, es preciso mencionar que la utilización de los fitomedicamentos es algo que se da en la vida diaria. Sin embargo, si nosotros no sabemos utilizar la dosis adecuada, puede ocasionar toxicidad, que en algunos casos se da debido a que nosotros no manejamos bien la dosis adecuada que se le debe de dar al paciente pequeño. Sin embargo, si nosotros utilizamos estas plantas y nos sobrepasamos en cuanto a la dosis, podemos tener una disminución de la eficacia. Entonces, al no haber tantos estudios que nos digan qué cantidad, y nosotros al tomar la cantidad adecuada a lo que nosotros consideremos, puede llegar a ocasionar una toxicidad en el organismo del niño, debido a que su sistema inmunológico, al no estar bien desarrollado, pues puede ocasionar muchas patologías que deriven de esta toxicidad. Es por eso que es muy importante implementar de manera adecuada la dosis de estas plantas medicinales, pero al nosotros no tener tantos ensayos que nos proporcionen una seguridad 100% de estas plantas medicinales, nosotros no tendremos el conocimiento de qué cantidad utilizar. Es por eso que se debe de asumir con suma importancia las plantas medicinales y usarlas correctamente para no ocasionar un daño.